La incorporación de un grupo de aeronaves a la Fuerza Aérea en los últimos días ha sido una ocasión para poner en valor la importancia de la defensa nacional, la defensa de nuestra soberanía ante diversos factores, entre ellos el crimen organizado. Y se ha conversado mucho al respecto de el factor tecnológico, la importancia de estas aeronaves para el servicio que se quiere prestar en los cielos de Paraguay. Pero nosotros quisimos detenernos en un factor aún más importante que el equipamiento, la tecnología y las máquinas. Ese factor es el factor humano, y dentro de ese factor humano hay una circunstancia que nos parece aún más relevante, que es la presencia de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea en particular. Y en este contexto, hoy vamos a conversar con varias protagonistas del trabajo cotidiano, del trabajo diario, de lo que se hace todos los días para sostener la presencia de la Fuerza Aérea y para sostener la presencia novedosa de la mujer dentro de las fuerzas militares. Dentro de este contexto se ha valorado mucho el protagonismo de la teniente primero Cintia Carolina Orué Santa Cruz, piloto de caza, que ha tenido la oportunidad de ser pionera dentro de este camino de ser piloto de caza. Con ella vamos a conversar hoy, pero vamos a sumar a la charla a otras protagonistas que iremos presentando. Teniente primero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Señor Augusto, muchas gracias por darnos este tiempo de poder contar nuestra historia, y buenas noches para toda la teleaudiencia que nos está viendo. Es un gusto estar aquí con usted. ¿Hace cuánto tiempo estás en las fuerzas? Bueno, ya cumplí 10 años de oficial, egresé en el año 2014, pero ingresé en el año 2011 a la Academia Militar. Son 4 años de formación y ya pasaron 10 años como le dije, de oficial, sí. O sea que ya estarías por los últimos tiempos como teniente primero, sí. Aguardando con mucha expectativa el paso para la capitanía, ¿no? Exactamente, si Dios permite y todo sale bien, como siempre digo, ya a inicios del siguiente año estaría levantando la tercera estrella, vamos a decir, para capitán ya. Sabes que tu historia es muy importante por lo que supone un camino que se va abriendo también para la mujer dentro de la Fuerza Aérea, la mujer dentro, porque 10 años atrás era imposible pensar en una mujer pilotando un caza, ¿no? Y le voy a ser sincera, cuando era pequeña ni siquiera pasó por mi cabeza que podría ser militar. Y hablando de lo que sería la aviación de caza, ya nuestro país tiene una piloto de caza que es la mayor Jennifer Pedros. Ella se formó aquí en el aerotáctico con nuestra aeronave AT-27 Tucán. Okay. Ya tuve la oportunidad, en mi caso, de ser la segunda piloto de caza, la primera formada en A-29. Y para mí fue un desafío en ese momento, y sigue siendo, y lo va a ser siempre, porque estamos conquistando espacios para las siguientes mujeres que vengan a este lugar, porque estoy segura de que van a seguir viniendo. A ver, vamos a conversar con otras compañeras de vuelo, digamos, porque forman parte de todo este... hace poco leía un artículo al respecto de un héroe de guerra, un piloto, que decía que en el momento de ser condecorado que era imposible que alcanzara esas preseas si no fuera por la colaboración de otras personas que ponen lo que se tiene que poner alrededor, digamos, de la función, ¿no? Claro que sí, el trabajo de nuestros técnicos es indispensable. Nosotros los llamamos nuestros ángeles,
porque son ellos quienes ponen a punto las aeronaves, son ellos quienes realizan las inspecciones, quienes colocan los asientos en condiciones, quienes revisan si estamos bien amarrados. Cualquier detalle que puede pasarse desapercibido son ellos los que controlan. Y si ellos dan el ok, podés salir a volar, ahí salimos. Vamos a volver a conversar con la teniente primero, pero antes quiero profundizar sobre tu formación, sobre lo que implica pilotar un avión de esta complejidad. Pero necesito abrir la charla a otras protagonistas de esta noche. Tenemos a una persona que es maestro de salto libre, Sí. Que uno también se figura con un protagonismo, o sea, que maestro de salto libre es la persona que orienta a la gente que va a saltar. Entonces, Sí. uno quiere siempre suponer que el maestro de salto libre es, no sé, un hombre que empuja a los otros al aire, al salto, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de Dayana Giselle Rodas Cabrera, que es sargento primero. ¿Cómo es ser maestra de salto libre? Buenas noches, señor Augusto. Buenas noches para la teleaudiencia también. Y somos 2 femeninas suboficiales que egresamos como maestro de salto. Está la sargento primero técnico Liliana Gómez. Ella es la primera maestro de salto y saltador libre en el rango suboficial. Yo sería ya la segunda egresada de maestro de salto y saltador libre. Y la primera suboficial femenina egresada como maestro de salto libre en el ámbito de salto libre. Ah, okay. Esa es una disciplina, digamos. Sí. Convengamos, vas a coincidir conmigo, que es una disciplina que se le adjudica mucho a los hombres esencialmente, ¿no? Tanto como para las mujeres. Es cierto que vos sos la persona que le tiene que animar al hombre que no saltador. está. Dentro del avión tengo que estar demostrando seguridad a mi saltador para que él pueda venir, entrar a la puerta y poder salir con esa confianza y confiando en sus paracaídas. Tenemos un equipo de dobladores también y tenemos un equipo precursor que le está aguardando en tierra a los saltadores. Entonces somos un grupo que trabajamos un día antes a full. Están los dobladores que tienen que doblar los paracaídas, verificando su reserva por si tienen algún tipo de incidente, entonces ellos puedan accionar su reserva en lo que es línea estática. ¿Me pueden conseguir un micrófono? Porque yo creo que puedo llegar a ofrecerles una sorpresa. Me gustaría que una persona muy importante de este país pudiera saludarles en este momento, porque creo que representa el orgullo que todos sentimos. ¿Cómo está, presidente? Perdón, acá estoy de colado. Muchísimas, adelante, toma asiento, toma asiento. Lo orgulloso que estoy, permiso. Toma asiento, bien. Por favor, tomen asiento. El presidente estaba en un vuelo en este momento, está por tomar un vuelo y, quiso venir a saludar. Muchas gracias, Augusto. Realmente es impresionante la emoción que surge. Nosotros hace un poco más de un año hablábamos de este sueño de fortalecer a la Fuerza Aérea Paraguaya, de dotarle de equipamiento y por supuesto siempre contando el contexto histórico, lo que hemos vivido, gobiernos militares durante muchos años, la transición democrática y que capaz nos habíamos puesto un poco en el extremo contrario, ¿verdad? No le dimos las herramientas, no le dimos todo lo que necesita la Fuerza Aérea para cumplir con una misión que es tan importante, que es la defensa nacional. Así que ver hoy la reacción de la gente y por supuesto este equipamiento no sirve de nada si no hay personas comprometidas como ustedes. Y yo realmente me siento pero tan orgulloso de al mismo tiempo de ejercer este rol de presidente de la República, ser también comandante en jefe de la Fuerza Armada. Quisiera pedirte una reflexión sobre esta presencia que tiene la mujer hoy en las Fuerzas Armadas, presidente. Aquí ante a la teniente primero Cintia Carolina Orué, que es piloto de caza. ¿Quién se hubiera imaginado? Al sargento primero Romina Beatriz Centurión, que es mecánica,
la sargenta primero Daniela Giselle Rodas, que es maestra de Santo Libre. Ella es la que tiene que empujar a los hombres que no se animan. Y la vice primero Carmen Fabiola Noguera, que es técnico en mantenimiento también, ¿no? Mira, no hay absolutamente límites para nadie, y mucho menos para las mujeres, ¿verdad? Muchas veces nosotros ponemos barreras que son ridículas. Una de las últimas barreras que derribamos el año pasado fue el servicio militar. No tenía ningún sentido que las mujeres no puedan hacer el servicio militar. Finalmente ese fue un cambio que se implementó el año pasado. Tuvimos más mujeres que se registraron para hacer el servicio militar. El desempeño fue espectacular, el orgullo. Yo tuve la oportunidad de conversar con varias de ellas. Realmente testimonios apasionantes, ¿verdad? En muchos casos, como ocurre también con los varones, son hijos de militares, y no hay nada más importante probablemente, y lo digo yo también en mi carácter de padre, que ese vínculo que desarrolla un padre con su hija, ¿verdad? Así que encontrar testimonios de mujeres que no siguieron la carrera militar, pero que tuvieron la oportunidad de hacer el servicio militar, y fue un motivo más de generar esa conexión con algún familiar, que puede ser un padre, un tío, un abuelo, que sirvió en las fuerzas militares. Así que realmente es para mí apasionante ver este crecimiento que están teniendo las mujeres dentro de las fuerzas militares, y por qué no en poco tiempo, así como me tocó en la reunión de todas las fuerzas aéreas de las Américas, en el caso de Canadá, una mujer general del aire. Así que yo no tengo ninguna duda de que en muy poco tiempo, y en la medida que vayan avanzando en su carrera, vamos a tener también una general del aire aquí en el Paraguay, porque no hay absolutamente nada que las mujeres no puedan hacer, y sin lugar a dudas muchas veces están mucho mejor equipadas y preparadas en la actitud que muchos de los varones. Tal cual, tal cual. Presidente, no queremos demorar su llegada a una cumbre muy importante. Así es, hoy con un mensaje muy fuerte del Paraguay, un Paraguay que está de pie, un Paraguay que está orgulloso de su historia, de sus tradiciones, y que mira con un enorme optimismo el futuro. Así que, querida compatriota, realmente de corazón les agradezco, y les agradezco que cuenten este testimonio, porque estoy seguro que atrás de las cámaras hay miles de niñas que sueñan y que se proyectan a ustedes para seguir una carrera que es tan digna y tan honorable como sería la Fuerza Militar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy amable. Les dejo. Gracias. Que tengan buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Devuelvo el micrófono por acá. Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa para todos, ¿eh? Pues sí. El presidente coincidía con un viaje a una cumbre, y decidió pasar a saludar, así que... Un honor para nosotras. Y esa promoción de la mujer en el mundo militar supongo que es un atractivo también especial al respecto de que ya se sabe que no hay un límite para seguir creciendo, ¿no? Eso es positivo, ¿no? Claro que sí. Imagino que somos ya, como lo dijo el señor presidente, somos un espejo para las niñas, para el futuro y para nosotras mismas. Ver que ya existe una general del aire es una esperanza que nos lleva a continuar caminando. Esta caminata que lleva tiempo, que lleva experiencia. La sabiduría se alcanza con el tiempo, dice. Entonces vamos creciendo cada día y aprendiendo. Y de aquí a poco, si Dios permite, las Fuerzas Armadas ya va a tener también generales mujeres, oficiales generales mujeres. ¿Qué le parece, teniente primero, si hablamos con las señoras mecánicas? Claro, ¿sí? que sí. Son fundamentales para este proceso. A ver, ¿cómo te llamas y hace cuánto estás en esta tarea? Buenas noches, señor Augusto. Sí. Soy la sargento primero técnico Romina Beatriz Centurión Benítez. Tengo 9 años de egresada de la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza Aérea. Tuve la dicha y la gran oportunidad de haberme ido becada a formarme a hacer la especialización en equipo de vuelo. Soy técnico en mantenimiento de aeronaves, especializada en equipo de vuelo en el Brasil. Ok, ¿y qué es equipo de vuelo? ¿Qué Equipo significa? de vuelo incluye todo lo que es el equipamiento en sí del piloto de caza. El casco con las máscaras, los chalecos salvavidas, las vestimentas anti-G,
que llevan para reducir la gravedad que uno recibe durante el vuelo. El mantenimiento de los asientos eyectables, que como ustedes sabrán es el asiento eyectable que tiene nuestra aeronave AT-27 Tucano y ahora nuestra A-29 con el MK-10. Además de eso, realizamos todos los mantenimientos de las aeronaves en las distintas etapas. Para no pasar a la segunda etapa, quedándonos en la primera etapa, por eso decía que son una especie de ángeles para los pilotos, ¿verdad? Son ellos los que cuidan todo, el doblaje, que esté en condiciones el asiento. Ellos hacen el mantenimiento de ese asiento. Y ese asiento vos tenés que estirar el puño de eyección y tenés que salir. Está en manos de ellos. Y es una tarea que supone mucha atención, mucha concentración, ¿no? No es solamente una rutina, supongo, ¿no? Sí, es mucha práctica, mucho estudio, mucha preparación de parte del personal. Y como había dicho anteriormente, somos varios especialistas que nos enfocamos en distintas áreas. Los mecánicos trabajamos como un engranaje. Todos hacemos el trabajo para ser uno, para que dejemos las aeronaves a punto, para que los pilotos estén seguros a la hora de emprender el vuelo. Que tenerles esa seguridad de que van a retornar a casa sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Y tu formación en Brasil tiene que ver con estas aeronaves? Tiene que ver aeronaves? con las aeronaves, específicamente mi formación fue con el AT-27, que tiene el asiento eyectable el MK-8. Ahora nuestras A-29 tienen las MK-10, que es un poco más avanzado y ya tienen motores cohetes. Vice sargento primero teniente técnica, perdón, ya te ascendí automáticamente. Carmen Noguera. Carmen, ¿y tu historia cómo es? ¿Cómo empezaste con esta tarea? Sí, muy buenas noches, señor Augusto. Muy buenas noches a la audiencia. Yo empecé en el año 2021, ingresé a la Fuerza Aérea Paraguaya después de 3 años de intentar ingresar a la Fuerza. La verdad que fue un sacrificio inmenso que hice para ingresar. No ingresé en la primera, en la segunda tampoco, y gracias a Dios la tercera fue la vencida, como dice la frase. Ingresé y fui la primera en mantenimiento de aeronaves. Tuve la oportunidad, gracias a la Fuerza Aérea Paraguaya, de irme becada en la Fuerza Aérea Argentina. Me fui por 2 años, 6 meses. 2 años de formación en técnico en mantenimiento de aeronaves en la especialización de motores. ¿Qué aeronaves eran en Argentina, en el caso de Argentina? En Argentina, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer la aeronave Hércules que tiene ellos, que es el C-130. Yo, por ejemplo, en un caso personal conmigo, nunca me había subido en una aeronave. Fue la primera aeronave que subí, que fue un C-130 en la Fuerza Aérea Argentina. Ahí empezaron como que mi primer vuelo, digamos. Sí. Después también tuve la oportunidad de conocer el Pampa 3. Después tuvimos un curso, después de los 2 años, de 6 meses en certificación en mantenimiento de aeronaves. Ahí estuve trabajando con un motor de Mentor B45. Decías que también tiene que ver con la mecánica en general del avión, ¿verdad? ¿Ustedes están casadas? No, actualmente solteras. No, porque bueno, me frustraba porque quería hacer una broma yo. Que si su marido le dice, che, ¿qué problema tiene mi vehículo? Usted le dice, no, yo solamente avión, ¿verdad? Bueno, igual vamos a volver más tarde con ustedes. Teniente primero, ¿cómo es la formación de un piloto de caza? Debe ser un trabajo académico riguroso, ¿verdad? Bastante diría yo, pero es como tiene que ser la exigencia, porque la responsabilidad que tenemos es bastante grande. Empezando por la defensa de nuestro territorio, entonces los errores no se admiten. Y en mi caso, fui formada en el Brasil, que fueron 10 meses de entrenamiento, 1 mes de teoría. ¿En este avión? En este avión, en el A-29, exactamente. O sea, era ya por la compra de los aviones nuevos. Exactamente. Ya tenemos pilotos formados, hasta ahora somos 4, ya 3 anteriormente, y yo soy la primera mujer y la 4ª piloto. Y como le estaba diciendo, ya avisorando la compra que en algún momento podría hacer, y siempre comento que en ese año, cuando finalizó el curso, pensé, ojalá el Paraguay compre alguna de estas aeronaves, porque es necesario. Y 2 años después está ocurriendo. Sí. Y en cuanto a nuestra formación, fueron 10 meses.
Iniciamos con la parte teórica. Posterior a eso sería la parte de pre-solo. Ahí uno aprende a despegar, a aterrizar las aeronaves, a hacer acrobacias y ya luego pasa a lo que sería la parte avanzada operacional, ya utilizando como plataforma de armas. Ya serían las fases de tiro aéreo, tiro terrestre, combate aéreo, entre otros, ya más orientado a la aviación de caza. Y el curso dura 10 meses. Egresamos 23, fui la única extranjera, la única mujer y la única extranjera, pero fui bastante bien recibida por los instructores, por mis compañeros, siempre estuvieron brindándome apoyo. En este contexto, teniente primero, ¿cuáles son, digamos, las exigencias para el piloto en sí? Supongo que requiere mucho entrenamiento, mucha concentración, mucha salud. ¿Cómo se cuida tanto el proceso de formación como tu momento actual como piloto de caza? El piloto debe estar siempre entrenado, debe tener un buen peso, un peso ideal siempre. No estar con sobrepeso, entonces uno cuida su alimentación. En cuanto a la salud, los pilotos en general nos realizamos chequeos 2 veces por año, ahí verificamos que todo esté correctamente y en caso de no estar en condiciones, entonces el médico aeronáutico, vamos a decir que para por un momento nuestras actividades aéreas hasta que todo esté en condiciones. Se verifica la vista, el corazón, entre otros, que estemos en condiciones, nuestra salud en general. ¿Y con qué problemas se enfrenta un piloto de caza en términos de el asunto de la velocidad o lo vertiginoso? Porque no es pues un vuelo de un avión regular, ¿verdad? Sí. ¿Y con qué problemas te encontrás en términos de salud en este contexto, de desafíos para la salud? Sí, particularmente el desafío que sería para uno, empezando de cero, sería la carga G, las acrobacias. ¿Qué es eso? La carga G es la gravedad, la ¿no? gravedad, cuando uno va estirando le decimos cuando va trepando, vamos a decir. Y de repente, ¿por qué es necesario entrenar? Porque le agarra lo que sería, vamos a decir, el black, la visión oscura, ¿verdad? Y para eso uno tiene una técnica de respiración, inclusive ahora ya vamos a tener los trajes anti-G, y uno va preparándose para eso, respirando, estirando, entonces por eso tiene que tener un buen peso y un buen entrenamiento, trotar, hacer abdominales, para estar en condiciones de... O sea que no es que voy a decir una frase muy en paraguayo, no es que te subís nomás a un caza y manejás, digamos. No, el cuerpo tiene que estar entrenado. Tenemos que conocerle a nuestro cuerpo, tenemos que saber qué comer, qué no comer. Hay personas que se suben por primera vez y vomitan. Hay personas que tal vez no vomitan, pero tienen vértigo, se marean. Y estar calmo por sobre todas las cosas. Pero aparte de eso es apenas el tener, digamos, la conducción de un equipamiento como este, que dicho sea de paso, he leído de su presencia en diferentes ejércitos, en diferentes fuerzas, incluso en Estados Unidos, hay tucanos. Retomo, no es solamente ser buen piloto en términos de conducir, sino también tenés el otro compromiso, que es ser parte de su sistema armado, digamos, ¿verdad? Eso también es todo un desafío, supongo, ¿no? Claro que o sea, sí. Manejar armas, digamos, ¿no? Claro que sí, todo requiere un entrenamiento teórico y práctico. Debemos estar con el conocimiento 100% acabado para poder pasar a la práctica. Primero la teoría y cuando estamos en condiciones 100% de rendimiento, ahí uno habilita al vuelo y totalmente con 100% de atención para evitar errores. El avión tiene artillería y tiene posibilidades de lanzar bombas. Bombas también, sí, también, ¿verdad? También tiene todo. Por eso uno tiene que estar concentrado, de repente hacer un paréntesis a todo lo que tengamos aquí en tierra, vamos a decir, y una vez que nos amarramos, ahí nos concentramos 100% al vuelo. Claro, ahí ahí no hay descuido. No debe haber. No debe haber porque si hay algún descuido
ahí la vida está de por Y medio. tu equipamiento, tu formación, teniente primero, tiene que ver con la operación del avión como arma de guerra también, ¿verdad? Exactamente. Disparar Ese- contra objetivos y compañía. Sí, exactamente. Ese es el curso de caza desarrollado en el Brasil, en Natal. Allí se forman los pilotos de caza y llegó la oportunidad nos brindaron esa beca y fui seleccionada gracias a la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo lo que hasta ahora logré, todo mi andar, mi caminar, fue gracias a la Fuerza Aérea. Y esos objetivos son de aire y de tierra también. De aire y de tierra, exactamente. Tiene lo que sería la fase de tiro aéreo y tiro terrestre también. ¿Y qué es lo más complicado? ¿O los dos tienen niveles de complicación? Todo tiene nivel de complicación, pero es algo que nos gusta a los pilotos de caza, entonces se vuelve emocionante. Uno se prepara, estudia y ahí uno consigue disfrutar, vamos a decir. ¿Formas parte de una brigada que tiene un nombre? Sí, estamos en la primera brigada aérea y allí tenemos los distintos grupos aéreos. Ok. En el caso de la aviación de caza es el grupo aerotáctico. Ok. Y formo parte del grupo aerotáctico que hoy en día ya tiene los AT-27 y la llegada con la llegada de los A-29 también. Dayana, ¿te puedo llamar por tu nombre? Sí, Ok, tu tarea es entonces treparte a un avión que porta personas que están practicando para ser paracaidistas. sí, así mismo. ¿Y qué haces con ellos? ¿Les enseñás cómo ser paracaidistas y a su vez le ayudas a ejecutar sus prácticas, digamos? Y el curso dura 5 semanas. Tenemos el área de paracaidismo donde se forman los futuros paracaidistas. Ahí tenemos todo un proceso de cómo aterrizar, si tiene algún tipo de emergencia, cómo tiene que actuar el paracaidista, si tanto está como paracaidista colgado o si tiene alguna emergencia total o parcial. Entonces ahí se le enseña al alumno cómo debe de actuar. Entonces, y una vez también al aterrizar también, se le enseña esas 4 semanas para ver cómo aterrizar en su emergencia en lo que es línea estática. ¿Qué es línea estática? Y son los paracaídas verdes Ok, que se ven, que parece tipo un honguito y que se le ve normalmente que estén saltando acá en Iguazú. Después también está lo que es salto libre. Ese sí ya saltamos de una altura más arriba, que serían 15.000 pies, 5.000 metros aproximadamente sería. Ok. Tenemos 2 tipos de salto libre. Salto libre de grandes altitudes, que se salta más alto, que se puede navegar como 10 a 12 kilómetros. Y también otro que es tipo una exhibición, que se salta a una altura y se abre más bajo. ¿Y cómo esa formación tiene, cuántos, 5 meses dijiste, verdad? No, semanas. 5 semanas. Sí. 5 semanas. Y la gente se forma, son gente vinculada a la Fuerza Aérea, A la Fuerza no son Aérea. particulares, ¿verdad? Sí, y está Ejército, Armada, Fuerza Aérea, vienen ok. y también los cimeforistas también. Bien, Ahora está a punto de empezar la remesa para que puedan hacer los cimeforistas y creo que femenina también. Y el primer salto siempre conlleva cierto temor seguramente de los Sí. participantes, ¿verdad? Sí, Y ahí tenés que dar ánimo, ¿no? sí, hay que dar ánimo, hay que dar mucha seguridad al saltador. Ellos están dentro de la aeronave, se escucha que esté carreteando ya la aeronave, entrando ya para subir, para entrar en Iguazú para hacer el lanzamiento y ya le ve hacia el alumno todo así medio desesperado, Claro, ansioso de voy a salir o no voy a salir, así están. Sí. Y ahí le decimos a los saltadores que tranquilo, que hay que tratar de entrar paciente en la puerta para poder salir. Pero Entonces, tampoco le hablas como una mamá demasiado generosa, sino como y vos yo de- soy mamá y Sí. le hablo también como... Sí. Porque hay que tenerle paciencia, Sí, porque sí. hay muchos que reaccionan diferentes. Ok. Algunos que están muy nerviosos se quedan colgados y otros que sí están ya impacientes en querer salir para ver y experimentar esa emoción. Qué bueno. Sí. Qué buena
y qué buen testimonio al respecto de la formación, reitero una vez más, de un proceso que en el pasado se atribuía casi exclusivamente a los hombres, ¿verdad? Sí. Quiero volver a las señoras que están en la mecánica y en los aspectos técnicos, para recordar con nuestros televidentes que cuando hablamos de aspectos técnicos de mi vehículo o de tu vehículo o de mi moto o tu moto, estamos hablando de un problema que podemos tener y que nos puede dejar en ruta. Pero en este caso los problemas te dejan a 5.000 metros. Sí, y no tenemos dónde estacionar para verificar nuestro vehículo. Buen punto. Ese es un buen punto. ¿Y cómo los chequeos son entonces reforzados al respecto de ello? Sí, tenemos chequeos que son las inspecciones visuales que uno realiza antes de la salida de los vuelos, que le llamamos prevuelo, que realiza el técnico, tanto como el piloto, antes de la salida de la aeronave, para ver si están en condiciones, si tienen el combustible necesario para realizar el vuelo y si tiene algún pane, le llamamos pane a algún tipo de problemas que llegue a tener nuestro avión. Estamos seguros de que puede salir, sale la aeronave. Luego están las inspecciones programadas por calendario, que se realizan tanto por años de la aeronave o por una inspección por horas de vuelo, que son las inspecciones intermediarias y básicas. Ya hablando en términos más técnicos de las inspecciones que se realizan a la aeronave. ¿Y en tu caso también haces esa tarea cotidianamente? Sí, esa tarea la hacía en la Fuerza Aérea Argentina. Justamente acá yo soy parte del Grupo Aéreo de Transporte Presidencial. Okay. Nosotros trabajamos con el Caravan, el Gran Caravan es también. Esa aeronave tiene un motor de PT6 114A, que también se suele hacer su inspección correspondiente. Cabe destacar también el trabajo del Grupo Aéreo de Transporte Presidencial con los Caravan, que es la evacuación aeromédica, muy importante. Contame sobre ese trabajo. A pesar que no sos la persona que probablemente va a los lugares, sos parte, o también viajan ustedes, ¿verdad? Sí, Hay también. tripulantes. Sí. Hay tripulantes que son los mecánicos aeronáuticos, los técnicos de mantenimiento que acompañan el vuelo. Está nuevamente el piloto, copiloto y el técnico de vuelo. Sí, porque el avión cuando baja donde baje, también necesita algún tipo de mirada técnica, digamos, Sí, ¿no? así mismo, se tiene que hacer la inspección, los chequeos y se necesita un mecánico. Ese trabajo que mencionas es muy loable, el tema del servicio humanitario, ¿no? Bastante, la verdad bastante. Porque Es como avión ambulancia y todo. sí, así mismo sería una similitud a lo que le llamarían, podría ser eso. Ok. Porque, por ejemplo, cuando hay una persona que necesita auxiliarse en el Chaco, por ejemplo, se usan los caravans. Los caravans son los que se van, le traen a la persona y le lleva la ambulancia correspondiente acá a la unidad del hospital. Teniente primero, un tema que forma parte de la realidad, digamos, ¿no? Que es la importancia que tiene, se le atribuye tanto a mí no me gusta decir estos aviones, en realidad es a ustedes esencialmente con los aviones, además de los radares y compañía, en la lucha contra el crimen y contra todos los flagelos, ¿verdad? ¿Sos consciente que eso te puede llevar a enfrentar situaciones límites de futuro? Claro que sí, señor. Estamos preparados para eso. Fuimos entrenados, somos entrenados día a día para eso. Y es nuestra formación. No vamos a dudar. Si tenemos que apretar el gatillo, como se dice, vamos a hacerlo. Porque para eso vestimos el uniforme. Así que soy consciente y mi formación me enseñó que debo cumplir la orden. ¿Y qué representa para vos la historia militar de Paraguay tan llena de glorias? Y nuestra historia, nuestro legado es lo más importante que tenemos. No debemos perder nada de lo que hicieron nuestros antepasados, porque es lo que hoy nos tiene aquí, nuestra raza guaraní, nuestra sangre, y somos parte de ellos, gracias a la labor, a la lucha que tuvieron ellos en el pasado, es que estamos hoy aquí sentados y nuestra bandera está ondeando alto. Tal cual, tal cual. Normalmente, digamos, no dimensionamos, y reitero el concepto,
en todos estos tiempos que estuvimos hablando de la llegada de los aviones, la llegada de los aviones. Sí, está bien, llegaron los aviones y es lo mejor que nos pudo haber pasado, pero esos aviones no vuelan sin pilotos, no vuelan sin mecánicos, no vuelan sin instructores, así que el factor humano es fundamental en este contexto. El año pasado hacía un programa con el licenciado Sapienza justamente sobre los tucanos y sobre la historia aeronáutica. Y en el momento que entraba yo a la Fuerza Aérea, en el otro sitio, veía en la oficina de recepción a unos jóvenes que estaban esperando. Y cuando le pregunté, no le pregunté, escuché que planteaban justamente su enrolamiento, o sea, su interés en formar parte. Y significa que hay, y entre esos jóvenes, varias mujeres. ¿Ustedes sienten que hay una presencia importante de jóvenes interesados en seguir la carrera? Sí, sí, bastante. Bastante, diría yo. Inclusive se vio el interés de las mujeres, en su mayoría, hablando de lo que ocurrió hace poco, el CIMEFOR. Muchísimas mujeres. Y ellas estuvieron ahí al pie día a día, luchando, y era muy, muy lindo, muy enaltecedor ver eso. Para mí, yo que estuve de cerca también con ellas, fue muy, muy bueno para mí esa experiencia, verlas a ellas que están interesadas. Y muchas de ellas también ya pensaban en ir a la PSOFAER, que es la Escuela de Formación de Suboficiales, otras en la Academia Militar. Quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, inculcándolas a ellas a progresar. Yo no recuerdo en qué año habrá sido el último año que se compraron aviones de este rango, digamos, ¿verdad? Pero supongo que eso va mucho con la autoestima también del arma de aeronáutica. Por el supuesto. Que, no sé, después de ¿cuántos años? ¿20 años? ¿30 años? No, 40 y... De 40 años. 43 más o menos. Después de 40 años, en el año 2025 se compraron por primera vez aviones de caza, ¿no? Aviones caza. Sí, así mismo. Esto nos levanta la moral, como se diría. Siempre estamos luchando para estar bien. Hacer todo lo posible con lo que tengamos, con las herramientas que tengamos. Pero en este caso, de que el gobierno, la Fuerza Aérea Paraguaya haya hecho este esfuerzo y nos haya dado esta herramienta para continuar con nuestra labor, nos compromete inclusive más a seguir preparándonos y seguir luchando por la defensa de nuestro país. Esta entrevista con sorpresa realmente, porque realmente no esperábamos la sorpresa que tuvimos. Coincide que en este mismo sitio tomó el vuelo el presidente. Bueno, quiero terminar un poco charlando un poco más sobre ustedes mismos, cómo es la rutina, qué haces en un día normal, qué hace en un día normal una instructora de paracaidismo. Si querés hablar de tu familia, decías que sos mamá, ¿no? Sí, soy mamá. Tengo un hijo varón de 6 años y cuando no estoy trabajando acá, estoy con mi hijo, le llevo a la escuela, paso un mayor tiempo con él, lo que puedo, y ella me habla: mamá, yo me quiero ir, yo quiero saltar también contigo, y cosas así. Eso siempre él me dice que le está gustando. Él desde pequeño suele ver mis videos, así cuando saltamos así de grandes alturas, claro. Y venimos así agarrando con los camaradas, así que saltábamos, y suele ver él y dice: mamá, yo quiero saltar contigo, me emociona, mamá, yo quiero. Y 6 años que te hable y que diga esas cosas, a mí, por ejemplo, me emociona, porque verla a mi hijo y mis familiares, mi mamá también me apoya mucho. No, Giselle, ¿qué vas a saltar? Tengo miedo que te pase algo, me dicen. Y yo le digo que nosotros, como también ellos son los ángeles de los pilotos, nosotros tenemos nuestros ángeles que doblan nuestro paracaídas, que son los DOMPA. ¿Qué son esos? Háblame de eso, por favor. Y son nuestros ángeles también que doblan nuestro paracaídas. ¿Y por qué es importante que te doblen bien un paracaídas? Y para poder abrir, para no tener ningún tipo de emergencia. Porque es muy... Que falle eso es fatal. Puede llegar a ser fatal.
Tenemos dos tipos de paracaídas, el principal y la reserva, tanto en línea estática y en salto libre. Entonces, si por alguna razón tiene algún tipo de emergencia, como no siempre 100% es seguro algo, 1% siempre puede llegar a ser algo, tanto error humano como un error técnico. ¿Tuviste algún tipo de emergencia particularmente? Sí, ya tuve ya. O sea que ya probaste el otro paracaídas. No, no fue por suerte con el paracaídas, sino fue en giros descontrolados. Okay. Estaba empezando recién con algunos saltos y me llegaba así para poder posicionarme bien en la posición que estaba viniendo. Entonces en un momento hice tipo un giro y vine girando. Entonces ahí procedí a tener mi procedimiento de emergencia. Yo tengo... ¿Qué es un procedimiento de emergencia en ese caso? En ese caso, por ejemplo, en tratar de encurvarte bien o una abierta básica. Tratar de compensar bien o el giro que está teniendo, lado derecho o lado izquierdo. Es un juego de tu cuerpo con el aire y con el viento, sí, ¿no? Con el viento, así mismo. Bueno, en tu caso... En mi caso es muy particular. Yo vine en el 2014. Dejé la facultad, estaba estudiando, soy de Encarnación y estaba estudiando en la facultad de Derecho. Dejé el cuarto año de Derecho porque siempre me gustó el mundo aeronáutico. Espera, dejaste el cuarto año de Derecho. Cuarto año de Derecho. Quería estar en el mundo aeronáutico, quería ser mecánico, quería volar, me gustaban los aviones y estando en Encarnación fue muy limitado en esos tiempos. Claro. Hasta ahora sigue siendo. ¿En Encarnación hay una base aérea o no? No, no, tenemos el aeropuerto. Sí, sí. Y bueno, ahí surgieron que mis padres me dijeron, bueno, tu tío está en el ejército, pregúntale cómo funciona, cómo es. Ahí me enteré de la Escuela de Formación de Suboficiales. Okay. Yo ya tenía 23, era mi última oportunidad. Era mi primera y mi última oportunidad de ingresar a la Fuerza Aérea. Claro, por límite de edad. Por el límite de edad. Y gracias a Dios, cuando uno sigue sus sueños y procura, se esmera, ingresé. Porque era mi última oportunidad de ingresar. Te voy a hacer una pregunta de curioso. Si se descompone tu auto, ¿vos también arreglás? Arreglo ¿O no tiene nada también. que ver con eso? Tiene poco que ver, ayuda bastante, Bueno. porque son parecidos. Bueno, es más tranquilo, Es más menos tranquilo, comprometido nomás, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Y en tu caso, Carmen? En mi caso, la verdad que también, vamos a decirlo, fue un poco particular. Como ya había mencionado anteriormente, me costó mucho ingresar a la Fuerza Aérea Paraguaya, pero gracias a Dios se me fue poniendo las oportunidades en el camino con mucho esfuerzo y dedicación y disciplina también que conlleva esto. El ser la primera femenina becada de la Fuerza Aérea Paraguaya a la Fuerza Aérea Argentina, porque anteriormente solo habían ido hombres becados. Fui la primera libre y es prácticamente para mí un honor. ¿Por qué? Porque las primeras femeninas en algo siempre son las que abren las puertas a otras femeninas. Y vamos a decirle, es la que más aguanta, la que es la primera, para que después a las segundas, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y todas las que vengan, que sea mucho más fácil. Así es, tal cual. Y justamente también en eso le insto a los jóvenes que quieren probar, que quieren ser parte de la Fuerza Aérea Paraguaya, que persigan su sueño y que sepan que nada es imposible, porque yo vengo de una familia muy humilde, la verdad, y no miento que me costó mucho, pero se puede, y por eso le insto a los jóvenes que sigan su sueño, que si no ingresaron la primera, que si les gusta, que sigan intentando en la segunda, en la tercera, y bueno, si tienen la oportunidad en una cuarta. Estupendo mensaje realmente, estupendo mensaje. En tu caso, teniente primero, ¿cuál es tu historia personal con la Fuerza Aérea y tu formación? Bueno, cuando era pequeña, siempre veía los aviones pasar ahí cerca de casa, pero como te había dicho al inicio, por mi cabeza jamás pasó la oportunidad de poder ser militar, porque anteriormente las mujeres no podían. Después terminé el colegio en el año 2010. Ahí un día mi papá me dice, ¿te querés ir a la academia? Sí quiero. Ahí había oportunidad de irse. Probé la academia. Digo probé porque normalmente es el término que se utiliza y uno estudia,
Hay gente que se prepara un año, en mi caso yo terminé en el 2010 el colegio y tuve 2 meses de preparación, tanto física como intelectual, y me inscribí, gracias a Dios, entré entre los primeros 40 postulantes, éramos 12 chicas nada más, de todo el grupo que ingresamos 110. Y a partir de allí comenzó el sueño, vamos a decir, porque uno ingresa a la academia, son 4 años, al pasar al segundo año uno ve si va a ser ejército, armada o fuerza aérea. En mi caso quise ser fuerza aérea, ahí realicé un cursillo para poder ingresar y uno va pasando por varios filtros para llegar a ser piloto. Porque en ese cursillo se define si uno va a ser de logística, que es la parte administrativa, o si va a ser pilotaje, o si va a ser infantería, las diferentes especialidades, vamos a decir. Y yo quería ser de pilotaje. Gracias a Dios pude estar entre los seleccionados, entre los primeros puestos. Y ya al finalizar el 4.º año, uno se recibe como subteniente. Allí fui a la ciudad de Concepción, Claro. para hacer mi curso para hacer mi curso de pilotaje en la aeronave T-35 Pillam. Finalicé ese curso en el 2017 y posterior a eso me quedé más tiempo en la ciudad hasta el año 2022. En todo ese tiempo realicé cursos para ser líder de elemento, que es cuando uno lleva otra aeronave en el ala, le decimos. ¿Cómo es eso? Cuando ve un grupo de aeronaves, está el que va al frente, ese es el líder. Y los alas son los que van a los costados. Sí. Entonces yo hice el curso para ser líder de un elemento que son 2 aviones. Finalicé el curso y posterior a eso hice el curso de instructora de vuelo. Perdóname, Sí. pero ¿por qué se hace un curso para eso? No es una cuestión de, che, ponete para acá y anda a mi costado nomás, ¿verdad? No, es más complicado que eso. Sí, porque uno gerencia todo. El líder es el que hace todas las coordinaciones y el ala, el que está el numeral, es el que sigue todas las orientaciones del líder. Si él dice, bueno, vamos a descender, desciende. Él confía plenamente en el líder, entonces por eso uno debe estar preparado para esa responsabilidad. El liderazgo está basado en el conocimiento. Exactamente. Y también en la confianza, del ala para el líder. Qué interesante los testimonios. Realmente hubiéramos querido destinar mucho tiempo más. No sé cómo estamos con el tiempo. Creo que ya se va acabando. Atrás, no sé si tenemos imagen detrás de los asientos. Porque estos asientos tienen una historia muy importante porque forma parte también del otro ángel que ustedes tienen. Sí, la reserva, vamos a decir. ¿Por qué los asientos de pilotos son tan importantes? Son importantes porque en caso de una falla de la aeronave, uno intenta subsanar eso en vuelo. Si ya no tenemos condiciones, entonces eyectamos, optamos por la eyección, porque la vida está por sobre todas las cosas. Lo material, claro, en ese momento dejamos de lado, y el asiento eyectable, por la carga explosiva que tiene, entonces nos permite desprendernos, salir de la aeronave y luego quedarnos colgados, vamos a decir, del paracaídas y llegar al En este caso, suelo. ¿es el asiento el que tiene el paracaídas? El asiento está con el paracaídas dentro. Okay. Está doblado, hacen todo el mantenimiento y tiene su proceso ya en la eyección, que uno sale con el asiento y segundos después ya queda colgado del paracaídas. Ese es el procedimiento salvador al que nunca querés recurrir. Idealmente no, porque claro, no nos cuesta tanto conseguir estas sí, bellezas, sí, diría yo, que nadie va a querer perder. Sí, evidentemente. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Yo creo que ha sido un programa importante, más que nada por eso que decía, ¿no? Aparte de toda la tecnología, los equipamientos, aviones, lo que quieras, está el factor fundamental que es el factor humano. Y cuando ese factor humano es mujer, tiene una relevancia aún mucho más especial. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a usted, señora Augusto. Gracias.